Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás solamente viniendo a la iglesia o estás plantado en la casa del Señor? Esa es una pregunta muy importante, porque hay gente que solamente viene a la iglesia y por esa razón no solamente no puede echar raíces profundas, y cuando vienen momentos de dificultad o momentos de crisis son desarraigados y no pueden continuar el crecimiento que tenía preparado el Señor para ellos, sino que cuando tú solamente estás asistiendo, no puedes desarrollarte en el pleno potencial del llamado de Dios para tu vida y de lo que Dios desde antes de que tú nacieras ya había determinado hacer, no solamente en ti, sino a través de ti. Y por eso el tiempo tan extraordinariamente estratégico por el que estamos pasando requiere y demanda que nos hagamos esa pregunta. Si hay algo que me ha estado haciendo quizás dudar un poco de si estoy en el lugar correcto, yo necesito enfrentar esa duda y necesito enfrentar ese cuestionamiento y llegar a la conclusión de que si Dios me trajo aquí y si realmente en mi corazón hay un sentir del Espíritu Santo que debo de plantarme firme en la casa del Señor, entonces lo voy a hacer. Ahora, yo he pasado por momentos en mi crecimiento con el Señor en los que he tenido confusión en mis pensamientos, porque hay momentos en los que no ves claro, hay circunstancias que pueden ser adversas, y en esos momentos tú dices: Señor, la verdad es que ya no veo lo duro sino lo tupido. La verdad es que no alcanzo a entender cuál es el propósito de esta situación. Ustedes saben que una de mis historias favoritas es la historia de José el soñador. Te puedes imaginar lo que pasaba por su cabeza cuando estaba en ese pozo donde lo arrojaron sus hermanos, después cuando lo vendieron como esclavo, después que estaba en una tierra donde era un extraño, un extranjero, y fue a parar a la cárcel. ¿Qué tanto estaría pasando por su cabeza en esos momentos? Y probablemente dudaba profundamente de los sueños que Dios le había dado tiempo atrás. Seguramente él dijo: ese es un sueño guajiro, ese es un sueño que ya la verdad no creo que nunca se cumpla. Y sin embargo, Dios en su misericordia lo llevó al cumplimiento de ese propósito, y al final él pudo decir: lo que otros tramaron para mal, Dios lo cambió en algo bueno para mí. Así es que todas las cosas que suceden con un propósito, y es ayudarte a que tú puedas crecer en el conocimiento del propósito de Dios para tu vida. Pero es extremadamente importante que en ese proceso tú tomes la decisión de estar firmemente plantado en la casa espiritual donde el Señor te puso. Eso es importante. Yo aprecio tanto la gente que viene conmigo y me dice: pastor, estoy batallando con esta situación en mi vida, porque me dan la oportunidad no solamente de ayudarles a procesar ese desafío, que puede ser de salud, puede ser emocional, puede ser matrimonial, puede ser de financiero, sino que también crea en ese momento una confianza de decir: no todo está perfecto, pero hay una esperanza bienaventurada de que el proceso que Dios está permitiendo que ocurra en nuestras vidas nos está llevando a un punto en el que vamos a ser totalmente transformados, cambiados y alineados con ese plan perfecto. Tú no eres el mismo que eras cuando llegaste aquí, y por eso el Señor te está diciendo: es tiempo de ir al siguiente nivel. Lucas 2:52 dice la palabra de Dios que Jesús crecía. Qué interesante esa frase: Jesús crecía. ¿Podrá Jesús crecer? Sí. Dios no puede crecer porque ya es perfecto. Dios no es inmaduro y tiene que hacerse maduro. Dios no es niño y se tiene que hacer adulto. Dios es perfecto. Pero Jesús, hombre, creció.
Y Él creció para darnos ejemplo de las 4 áreas en las que tú y yo tenemos que crecer. Creció en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y en el favor de toda la gente. Y esto es tan importante porque la sabiduría representa el desarrollo intelectual. La estatura representa el desarrollo físico. El favor de Dios representa el desarrollo espiritual. Y el favor de toda la gente representa el desarrollo social y emocional. ¿Te has puesto a pensar por qué es que tenemos que ir a la iglesia? ¿Qué no se puede que los domingos cada quien en su casa, en pijama, abra su Biblia y por unos minutos ponga un CD de alabanza y adoración de Marcos Witt o de Jesús Adrián o de algún otro? O si quieres de Marco Barrientos también, ¿verdad? Y que pongas una prédica de YouTube, que aguas lo que ves y oyes en YouTube, ¿no? En fin, no me voy a meter en ese tema ahorita. Pero ¿por qué es que dice la palabra de Dios no dejando de congregarnos? Que si hay suficiente alimento allá afuera, por supuesto que sí. Pero hay una cosa tan importante que solamente ocurre cuando tú te plantas en la casa de Dios, y es un desarrollo integral. Porque no solamente Dios quiere que crezcas espiritualmente, también quiere que crezcas emocionalmente y socialmente y te desarrolles en la capacidad de ser una persona que estás sano y libre de las cosas que en el pasado te estaban afectando. Yo soy un estudioso de la comunidad latina en los Estados Unidos. Este es el pueblo en donde estamos, este es el país donde estamos, y por eso quiero estar bien entendido de los desafíos que tenemos delante. Y una de las cosas que es obvia es que la mayoría de los latinos de este país están en un proceso más fuerte de desarrollo que las otras razas o las otras comunidades. A lo que me refiero es que la mayoría de los latinos en este país empezaron como de -20 y -30, de tal manera que la siguiente generación, los hijos de los latinos en este país, son the most improved generation, los más mejorados a comparación de otras razas. Y a diferencia del promedio en todo el país, los latinos tienen una muy fuerte esperanza y expectativa que sus hijos van a estar en mejores condiciones que ellos mismos. En promedio en este país, la expectativa de que la siguiente generación va a estar mejor que la generación actual es como del 46%. Pero en el caso de la población latina es el 71%. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dio como latinos la capacidad de tener una expectativa de que los males y los sufrimientos y las angustias del pasado no tienen por qué limitar el potencial de la generación que Dios está levantando ahora, sobre todo si crecen en el ambiente correcto y bajo la influencia correcta. Y por eso es tan importante que nosotros crezcamos en la casa del Señor. ¿Sabes? No es solo lo espiritual, es también lo intelectual, lo físico, lo social y lo emocional. Nosotros tenemos que crecer en todas estas áreas y la iglesia nos permite esta interacción. ¿Sabes? Una de las señales más importantes de que una persona está siendo sanada es que anhela más interacción social. Y una de las señales de que una persona está mal es que se empieza a aislar. Y al decir mal me refiero a que hay alguna situación que necesita sanidad y que necesita ser atendida. Entonces esto es muy importante. Salmo 92 versos del 12 al 15 dice: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano.
trasplantados a la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Y todos los que tienen la cabeza blanca dijeron amén. Declaran: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Y esto, mis queridos hermanos, es la promesa del Señor para esta casa. Plántate en la casa del Señor y vas a poder florecer en un lugar en donde vas a recibir el beneficio de estar en la atmósfera correcta, en el ambiente correcto, para que puedas crecer y puedas ser sanado y puedas ser sustentado, y que entonces en ese ambiente tus hijos puedan ser bendecidos y prosperados. Esa chiquita es tuya. ¿Sabes? Cuando la veo se me llena el corazón de esperanza. Ella representa la esperanza de todos los sueños que tú quizás has tenido en tu corazón por mucho tiempo. A lo mejor no todos los sueños que has tenido se van a cumplir en tu generación, pero te aseguro que se van a cumplir en la generación de ella, y se van a cumplir en la familia de ella. Y los vicios que antes teníamos y los problemas que antes teníamos no se repetirán en la siguiente generación. Y hay dos cosas que son importantes. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, versos del 16 en adelante. Dice: ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Di conmigo: un buen árbol produce frutos buenos. Un buen árbol, dice, un buen árbol. Y un buen árbol es el resultado de dos factores que tienen que coincidir. Y dilo conmigo, por favor. Les pido que lo repitan, no porque me siento en una clase de primero de primaria, sino porque está comprobado que la repetición es una de las cosas más importantes para poder absorber una enseñanza y para poder retenerla. Así es que di conmigo: buen origen y buen entorno. Dilo otra vez: buen origen y buen entorno. El buen origen es que un buen árbol comienza con una buena semilla, y el buen entorno quiere decir que hay una buena tierra donde esa buena semilla fue plantada. Para que tengas un buen fruto, es imposible tener un buen fruto si no tienes una buena semilla que ha sido plantada en una buena tierra y que entonces crece y da fruto. Mis hermanos, esta es la realidad de la obra que Dios está haciendo aquí. Esta congregación es una buena tierra. Es una buena tierra. Y por esa razón, si tú llegas a este lugar y la buena semilla de la palabra de Dios que has recibido en tu corazón la atesoras y dices: sí, Señor, te doy gracias porque tú esta semilla de tu palabra la pusiste en mí para dar mucho fruto, pero yo no puedo traer esta semilla solamente en mi corazón y no plantarla en un lugar y no sembrarla en un lugar, porque si la semilla no cae a tierra y muere, queda sola, pero si cae a tierra y muere, entonces produce mucho fruto. Y eso representa el que yo dejo de estar especulando con qué será lo que Dios tiene para mí, qué será el propósito de Dios para mí, y llego a un lugar en donde digo: no voy a especular más, me voy a plantar firme en el lugar en donde Dios me trajo y voy a meterme en este río de bendición.
Por eso la importancia de que, a pesar de que no agarres todavía bien la onda con la visión de amar, conectar, equipar e impactar, que tú empieces a dar los pasos necesarios para integrarte en esta visión. Y como ya dijimos, uno de los más importantes es ser fiel y consistente en la escuela de liderazgo de servicio. Porque cuando tú empiezas a crecer en la escuela de liderazgo de servicio, vas a empezar a entender, hay algo más de Dios para mí que simplemente venir, sentarme, escuchar un mensaje, dar una ofrendita y luego irme a comer. Hay un propósito. Eres un líder, eres una persona llamada por Dios, apartada para sus propósitos. Y aquí queremos ayudarte a que crezcas, pero eres una buena semilla que tienes que sembrarte en una buena tierra. Y dice aquí en 1 Pedro capítulo 1 versos 22 y 23: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En otras palabras, el renacimiento del cual habla la Escritura viene como consecuencia del efecto de la buena semilla de la palabra de Dios en la tierra de un corazón que está dispuesto. Y cuando la tierra de tu corazón es buena y te plantas en un lugar en donde puedes crecer, ahí hay una sinergia extraordinaria. Ahora, ustedes saben que siempre he tratado de ser lo más transparente y lo más abierto posible. Y sé que es probable que algunas personas aún tengan ciertas reservas con la transformación que estamos experimentando y con el planteamiento claro de una visión que no debería de sorprendernos, porque en realidad no estamos cambiando la visión, simplemente la estamos clarificando. Y te puedo garantizar lo que estoy diciendo, porque se me salían las lágrimas hace unos meses atrás, cuando en un momento determinado de uno de los archiveros de la oficina saqué un esquema, una imagen en la cual estaba planteada la visión que estamos clarificando en este momento de una forma tan extraordinariamente precisa y exacta, pero en aquel tiempo no teníamos los elementos para aterrizarla como lo estamos haciendo ahora. O sea, lo que quiero decir es que esta visión que se está clarificando en estos momentos no es algo que nos sacamos de la manga, no es algo que dijimos, bueno, a ver, vamos a ver si lo hacen allá o lo hacen acá y les va bien, si en Guatemala les han tenido éxito, o si en Colombia han tenido éxito, o si aquí o allá o en Corea, pues vamos a intentarlo. No, mis hermanos, es una visión práctica y clara, y tienen la certeza, o pueden tener la certeza, que en mi corazón hay un absoluto convencimiento del Espíritu Santo de que esta es la dirección en la que el Señor nos está guiando como iglesia. Por eso es que hace un par de semanas yo les dije, así como Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo les pido, plántate en esta casa y escucha la voz de tu pastor. Una preciosa pareja de esta iglesia, a quien amo grandemente, con lágrimas en los ojos, vinieron hace unas semanas y me dijeron, pastores, que tengo miedo que nos vamos a convertir en una iglesia como esa otra iglesia. Y yo le dije, ¿y quién te dijo? No, pues es que una hermana me dijo que. Y le dije, no escuches otra voz, escucha la voz de tu pastor, escucha la voz que te está dirigiendo y guiando en un proceso que no ha sido oculto, no ha sido hecho en secreto,
Ha sido hecho con mucho cuidado a lo largo de muchos meses. Y creo que ustedes entienden perfectamente que estoy diciéndoles la verdad. ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Porque no podemos escuchar rumores, ni podemos escuchar planteamientos que otra persona en su opinión nos quieren hacer ver cosas para cambiarnos de mente. Como dice un amigo, las opiniones son como las axilas. Todos tenemos un par y generalmente apestan. No escuches las opiniones sin estar dispuesto a confrontar esa opinión con lo que dice la palabra de Dios y con lo que el Señor te está hablando a través no solo de su palabra, sino de tu liderazgo espiritual. Y yo quiero terminar este mensaje, si me pueden ayudar con la música. Por eso es que me gustan las series, porque ahorita apenas si pude compartirles una cuarta parte de mi mensaje. Pero bueno, ha sido un día con mucha riqueza de parte del Señor. Entonces, quiero terminar mi mensaje diciéndote: plántate en el lugar al cual el Señor te trasladó. Plántate en el lugar donde el Señor te mostró. Porque yo estoy seguro que tú te moviste de la ciudad de donde veniste y llegaste aquí a Dallas, y al llegar a Dallas estuviste quizás visitando diferentes congregaciones y llegaste a este lugar, o alguien te compartió de Jesús y por eso estás aquí. Y cuando el día llegó para decir: siento que esta es mi casa, yo te aseguro que no fue un impulso emocional. Y en su momento, en un par de semanas, les voy a mostrar un video de una palabra profética que el Señor nos dio, confirmando algo que el Señor me venía hablando ya desde hace tanto, que Él iba a crear en este año 2016, en esta casa, una atmósfera tan extraordinaria de su presencia que nadie iba a notar si un servidor está o no está. Ahora, no quiere decir que voy a aprovechar y ahora voy a estar más tiempo fuera, no. Pero a lo que me refiero, lo dije hace unos días, lo voy a decir otra vez. La gente nunca más va a decir: vamos a la iglesia de Marco Barrientos, porque no es la iglesia de Marco Barrientos. Vamos a el lugar de la presencia del Señor, donde Él está hablando, sanando, restaurando, glorificando su nombre, porque es su nombre el único que es digno de ser en gran manera enaltecido en este lugar. Y por eso termino con Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la santa cena del Señor, y a la oración. Ahí en el verso 42 tienes la sana doctrina y las enseñanzas de tus pastores como lo importante de la buena tierra donde estás plantado. Por eso siempre he dicho: de ser posible, limita qué tantas voces estás escuchando. Yo no te digo que no escuches otras prédicas, pero no te enredes tú solo. Hay muchas enseñanzas muy sanas y muy buenas, y yo soy el primero que escucho de diferentes hombres de Dios, de diferentes maestros de la palabra del Señor, porque yo quiero seguir creciendo. Constantemente me mantengo leyendo, estudiando y escuchando. Pero todos estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que también hay muchos que están más revueltos en su cabeza. Como dice Carlos Ortiz, están más confundidos que Adán en el día de las madres.
Y por supuesto hablan de cosas que no entienden y que no saben, y que a la mera hora el que los escucha nomás empieza a pensar en teorías de conspiraciones y de quién sabe cuántos rollos. No digo que no sea importante, pero ¿cuántos de ustedes les movió el tapete que si las lunas de sangre y que si no sé qué rollos y que no? Y como decía mi abuelita, ¿para qué dar tanto brinco estando el piso tan parejo? La palabra de Dios es tan clara. ¿Para qué andar viendo en YouTube que si las lunas rojas, que si las lunas de sangre, que si las lunas de queso, que si las lunas de qué? Mejor abre la palabra de Dios y dice: Señor, yo quiero servirte, quiero alinearme con tu perfecta voluntad, y por eso me planto firme. Dice el verso 43: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y esto hará el Señor para ratificar su presencia y para confirmar su bendición en esta casa. Milagros y señales extraordinarios se incrementarán. Vas a ver la gloria de Dios en tu familia, vas a ver la gloria de Dios en milagros portentosos para sanar y bendecir tu vida. Y no solo eso, sino vas a ser un conducto de esa bendición. El verso 44 dice: todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Por eso aún lo que viste en las pantallas, el banco de alimentos, cada una de esas latas y bolsas de arroz, bolsas de frijoles y aceite y todo eso salió del bolsillo de todos los que estamos aquí. O sea, estamos cumpliendo con este mandato. Y si alguien tiene necesidad, por favor, no te quedes con esa necesidad. Ve a ese banco de alimentos y suple tu necesidad, porque estás beneficiándote de aquello que ha sido con mucho cariño y en ocasiones con sacrificio compartido por tus hermanos que te aman bien y te quieren ver bien. Y finalmente, verso 46: adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Por eso, qué ricas las pupusas, qué ricas las enchiladas, qué ricos los mariscos y los burritos y todo lo demás que en la comunión y la convivencia de las casas, de los grupos de conexión, te manifiestan de una forma real y práctica. Esto no son puras palabras, esto es real, esto es la esencia de relaciones, de conexión. Estamos muy lejos de ser perfectos, estamos muy lejos de tener todas las bases cubiertas, pero mis hermanos, nos estamos moviendo en la dirección correcta. Y por eso yo les digo: conéctate, ve allá al lobby, busca cuál es la casa que te queda más cerca y conéctate. Quizás no puedas ir todas las semanas, de hecho ni siquiera es todas las semanas, es cada 15 días. Quizás ni siquiera puedas ir cada reunión, pero empieza a conectarte, da un paso de fe y vas a comenzar a ver cómo Dios de una forma extraordinaria suple tu necesidad emocional, social, espiritual, y aún te va a bendecir para que no tengas hambre. Así es que yo les pido que se pongan de pie. Donde estás plantado determina cuánto vas a florecer. Donde estás plantado determina cuánto fruto vas a producir. Por eso vuelvo a repetirte: plántate, plántate. Dios está haciendo cosas extraordinarias en la vida de muchos de ustedes y está agarrando fuerza, no solamente el ministerio con las mujeres,
También el Señor está haciendo algo precioso, conectando a los varones de esta casa y el trabajo que están haciendo varios, y especialmente Hugo. Es algo que me llena el corazón de gozo. Los matrimonios, los niños. Vuelvo a repetirlo, falta mucho por hacer, hay mucho trabajo que hacer. Pero yo te puedo decir, mi hermano, mi hermana, si tú te plantas, tú vas a ser beneficiario de esta gracia, de esta unción, de esta bendición. Cada vez que yo declaro esta bendición de la palabra sobre ustedes, tengan la certeza de que cuando recibes esa palabra, tú puedes decir: esta bendición me pertenece a mí, porque soy hijo de esta casa y estoy plantado en esta casa, y voy a ver la gloria de Dios, y voy a ver la manifestación plena de su palabra y de su bendición sobre mí.